La función del actuador de control de velocidad de ralentí es controlar la velocidad de ralentí de acuerdo a las condiciones del motor, como temperatura, posición de mariposa, velocidad del motor y diferentes factores de carga. La SM compara la velocidad del motor real con la velocidad deseada. La SM transmite una señal al actuador de control de velocidad de ralentí, el cual ajusta hasta que la velocidad deseada es obtenida. Esto se logra aumentando el desvío de aire cuando la velocidad de ralentí está muy baja o disminuyéndolo cuando el ralentí está muy alto. Por ejemplo, cuando se enciende el motor en un clima frío, el módulo de control de motor SM dará la señal de encendido en frío y aumentará la velocidad de ralentí a aproximadamente 1000 revoluciones por minuto o más. El actuador de control de velocidad de ralentí es el responsable de este aumento. Una vez que el motor haya llegado a temperatura de operación normal, el aumento del ralentí será reducido a una velocidad predeterminada. Esta velocidad se mantendrá sin importar cualquier carga electrónica al alternador o hasta cierto extremo algunas cargas mecánicas. Los tipos de actuadores de velocidad de ralentí pueden ser del tipo de motor rotativo o del tipo de motor de pasos. El tipo de actuador rotativo está localizado en el cuerpo de mariposa. La válvula rotativa montada sobre el eje de la armadura permite el desvío de aire hasta que se alcance la velocidad de ralentí deseada, sin importar la carga del motor. Durante este procedimiento, los dos embobinados dentro del actuador tendrán un voltaje aplicado, el cual genera una fuerza opuesta sobre el pivote de la armadura. De esa forma, la válvula rotativa obtiene un ángulo de apertura, el cual corresponde al pulso de trabajo de la señal aplicada. El tipo de actuador rotativo tiene dos embobinados, los cuales llaman respectivamente la bobina de apertura y la bobina de cierre. La SM controla las dos bobinas. La bobina de apertura abre la válvula y la bobina de cierre cierra la válvula. Cada bobina recibe señales opuestas entre ellas alternamente. En otras palabras, la bobina de cierre se apaga cuando la bobina de apertura está encendida. De forma contraria, la bobina de cierre se enciende cuando la bobina de apertura se apaga. La SM ejecuta esta función de encender y apagar 100 veces por segundo, lo cual corresponde a 100 hercios. La SM también controla el tiempo de encendido y de apagado, lo cual varía dependiendo en la condición del motor. Este tipo de control se llama control de trabajo, en el cual la razón de encendido y apagado es controlada. Por ejemplo, en el caso de que el trabajo de apertura esté al 30%, la válvula se mantendrá abierta alrededor de 30%. De la misma forma, en el caso de que el trabajo de apertura esté al 60%, la válvula se mantendrá abierta a 60%. El valor de trabajo del actuador de control de velocidad de ralentí puede ser observado en los datos actuales del HiScan Pro. El trabajo del ISA, actuador de velocidad de ralentí de 30%, significa que la SM ha encendido la bobina de apertura un 30% para que la apertura sea de un 30%. Aunque no se muestra en los datos actuales, en el caso de la bobina de cierre se enciende un 70% para poder cerrar un 70% porque trabaja al contrario de la bobina de apertura. Hay diferentes formas de comprobar los actuadores de control de velocidad de ralentí. Comprobando la resistencia, comprobando la onda, comprobando la operación y comprobando los datos actuales. Primero,
Para comprobar la resistencia, retire el conector del actuador de control de velocidad de ralentí y mida la resistencia de la bobina de apertura y cierre directamente. De esta forma se podrá comprobar la condición interna de las bobinas del actuador de velocidad de ralentí. Para la comprobación de la onda, mida la onda en una de las señales de la SM. La onda del actuador de control de velocidad de ralentí será demostrada como aparece en la pantalla cuando el motor esté encendiendo o esté en condición de ralentí. En la onda del actuador de control de velocidad de ralentí, el voltaje en el espacio no apagado debería ser el mismo al del voltaje de batería. De no ser así, significaría que hay algún problema en el suministro de potencia del terminal positivo de batería al terminal del actuador de velocidad de ralentí. De la misma manera, el voltaje debería ser cerca de 0 voltios como lo enseña la pantalla cuando esté encendido. De no ser así, significaría que hay un problema con la SM o en el cable del actuador de control de velocidad de ralentí a la tierra de la SM. El siguiente paso es cómo comprobar la operación. Retire el actuador de control de velocidad de ralentí del motor y arranque el motor. Luego, verifique la operación de la válvula para un porcentaje de trabajo indicado y cualquier ruido durante su operación. De esta manera podremos verificar cualquier problema mecánico y de ruido en el actuador de control de velocidad de ralentí. El siguiente paso es cómo comprobar con datos actuales. El trabajo del actuador de velocidad de ralentí ISA en los datos actuales es un valor calculado por la SM para controlar la ISA, dependiendo de la condición del motor. Utilice este valor como referencia ya que la apertura real pudiera ser diferente a la de los datos actuales por desgaste del actuador de control de velocidad de ralentí. Ahora estudiemos el actuador de velocidad de ralentí de motor de pasos. El actuador de tipo de motor de pasos es instalado en el cuerpo de mariposa y controla la velocidad del motor controlando el flujo del aire de desvío. El motor de pasos tiene 6 terminales. El voltaje de batería es enviado por un relé de control a uno de los terminales. Los otros están conectados a la SM y a 4 bobinas que son controladas secuencialmente. El motor rota por la secuencia del encendido y apagado de los terminales. Para la rotación contraria solo se invierte la secuencia de encendido y apagado. En cuanto a la rotación del motor, rotación consiste de 24 pasos y puede hacer 5 rotaciones debido a que consiste de 120 pasos. Hay varias formas de comprobar el motor de pasos. Ellas son: comprobando la resistencia, comprobando la onda, comprobando la operación y comprobando los datos actuales. Para comprobar la resistencia, primero mida la resistencia de las 4 bobinas después de desconectar el conector. De esa forma podremos comprobar la condición interna de la bobina del motor de pasos. Para comprobar la onda, mida la onda en el cable de control de la SM. En el caso de rápida aceleración o desaceleración, la onda del motor de pasos debería mostrarse como se enseña en la pantalla. En la onda del motor de pasos, el voltaje en el estado de apagado debería enseñar una curva como se muestra en la pantalla. De no ser así, significaría que hay un problema en uno de los 4 cables de control de la SM. Si la onda demuestra 12 voltios constantemente, pudiéramos sospechar un problema de cableado o en el control de la SM. Si se muestran 0 voltios constantemente, sin importar la aceleración o desaceleración, pudiéramos también sospechar de que la bobina del motor de pasos esté desconectada o de cualquier abierto en el cableado en el lado del terminal positivo de batería al motor de pasos. Además, en el estado de encendido, el voltaje debería estar cerca de 0 voltios como se muestra en la pantalla. De no ser así, esto significaría que hay un problema en la SM y en el cableado del motor de pasos a la tierra de la SM.
Para comprobar la operación del motor de pasos, retire el motor de pasos del motor del vehículo y desconecte la batería. Después de 15 segundos, instálelo, conéctelo y gire la llave hacia la posición de encendido. Entonces verifique el movimiento en el motor. Si el motor de pasos no se mueve suavemente, pudiéramos sospechar que el motor estaría atorado, que el cableado pudiera estar defectuoso o que la SM está defectuosa. Los valores de pasos en los datos actuales son un valor calculado por la SM. La apertura real pudiera ser diferente a la de los datos actuales si hubiera un fallo en el motor de pasos.